¿Cómo se le puede explicar qué consiste medidas? ¿Cómo quedó, mejor dicho? ¿Cómo quedó? Bueno, ¿invitan a un programa o quiere que le digan 10 30 segundos? No, principalmente. La ley. No. Básicamente aquí lo que hay que decir es que es una ley que fundamentalmente busca dignificar a 4 millones de compatriotas víctimas del conflicto. Yo resumiría la ley en que es una ley de paz, una ley de reconciliación, una ley que necesitaba y necesita el país, una ley que va a significar que Colombia va a cambiar la manera de abordar los temas del conflicto, que vamos a empezar a pensar en las víctimas y no en los victimarios, y que tiene todas las medidas de reparación contempladas en la legislación internacional. Es decir, una ley que va a garantizar a las víctimas una reparación en todos los aspectos, el aspecto moral, simbólico, económico, en medidas de asistencia, en restitución de sus tierras, en garantías de no repetición. Es una ley muy completa que nos va a permitir precisamente hacer una tarea de reconciliación entre todos los colombianos. Y yo diría algo más, es una ley que demuestra que el Congreso de la República es capaz de legislar con seriedad, con responsabilidad, sin prebendas de por medio, que hay un compromiso del Congreso y de la sociedad con las víctimas y es lo que se ha demostrado el día de hoy. Yo creo que ahora me recordaban gente que lleva muchos años en el Congreso de funcionarios, que tal vez desde la discusión de la Ley 100 de Seguridad Social hace casi 20 años, no había en el Congreso una ley con una discusión tan amplia, tan profunda, con tantas modificaciones de la ley y también con tanta participación de la sociedad civil y las víctimas. Por eso hoy nos sentimos supremamente satisfechos y contentos con el resultado del Congreso el día de hoy. Muchos le apostaban al fracaso de la ley, muchos le apostaron al hundimiento, muchos pensaron que el Congreso no iba a ser capaz o que las controversias políticas iban a hundir la ley. Aquí se ha demostrado que hay una decisión de la sociedad y del Estado colombiano para volver a mirar hacia esos 4 millones de compatriotas víctimas del conflicto, más allá de todas las discusiones, de los debates, de las medidas. La ley es una ley que es imperfecta, que vamos a seguir mejorando para la plenaria, pero es una ley que cambiara radicalmente la historia de las víctimas en Colombia. Senador Cristo, se dice que de manera indirecta el presidente Uribe trató de meterle la mano para que esto no se aprobara, porque fue en su gobierno donde esta ley se hundió. Bueno, yo creo que estamos en el momento de la unidad nacional, ¿no? Y de la conciliación y de la reconciliación, ¿no? y del buen ánimo. Yo hace más de un mes y medio invité al presidente Uribe en una carta que ustedes conocieron a discutir la ley. No tuvimos respuesta, la invitación sigue abierta. Yo, más allá de las posiciones de unos u otros dirigentes de la vida nacional, destaco la actitud de todas las bancadas aquí en la Comisión Primera, el compromiso de las bancadas por sacar adelante la iniciativa y la buena noticia para las víctimas de que estamos a punto de hacer una ley histórica para este país y para las víctimas del conflicto. ¿Cómo podríamos utilizar los temas puntuales de la ley? Bueno, yo diría, hay muchísimos temas, ustedes vieron aquí la discusión. A ver si hacemos un intento, un esfuerzo, un ABC. Primero, la ley consagra, sin duda alguna, todas las medidas de reparación: indemnización, satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición. La ley tiene unos capítulos importantes. Primero, crea una institucionalidad nueva en Colombia a favor de las víctimas. Una nueva institucionalidad. Tendremos una entidad del Estado dedicada única y exclusivamente a atender y reparar a las víctimas del conflicto. Y además hoy aprobamos también otra entidad dedicada a la memoria histórica de este país, que es un tema fundamental. Aquí no podemos olvidarnos de lo que pasó en Colombia si queremos garantizar que no se vuelva a repetir. En segundo lugar, crea todo un capítulo de restitución de tierras. El 80% de las víctimas de este país
son víctimas del despojo y del desplazamiento. 3,5 millones de colombianos, más de 600.000 familias en este país. Lo que hemos aprobado en la Constitución de Tierra garantizará el retorno de estas víctimas con la plena propiedad de su tierra allá al campo para volver a producir en el campo colombiano. La restitución es clave. Tercer tema que es fundamental: no discriminamos a las víctimas. Un punto de partida fundamental para pensar en la reconciliación entre los colombianos. Logramos sacar una ley que no discrimina a las víctimas en razón de quién sea su victimario. Cuarto tema que es muy importante que aprobamos el día de hoy: para efectos del derecho a la verdad, de la reparación simbólica y de las garantías de no repetición, no colocamos fecha en cuanto al reconocimiento de las víctimas. Esta ley va a reconocer a todas las víctimas durante todo el tiempo en el país. Obviamente, para efectos de indemnización económica, solo a partir del 1 de enero del 85, pero quedan incluidas en esta ley para otras medidas de reparación todas las víctimas del conflicto, que creo que es un avance fundamental con respecto a lo que veníamos estudiando. Quinta decisión importante: medidas de asistencia en salud, en educación, en vivienda, en exención, en eximir a las víctimas de la prestación de servicio militar obligatorio, en términos de educación, en términos de subsidios de vivienda, de prioridad para las mujeres en materia de subsidios de vivienda, para las mujeres víctimas del conflicto. Todo un capítulo de medidas de asistencia para las víctimas muy importante. Yo diría que además hay muchísimas otras medidas a lo largo del proyecto: el acceso de las víctimas al proceso penal, la asistencia, los gastos que asume el Estado para la asistencia a las víctimas al proceso penal, y un tema muy importante: el respeto a todos los principios internacionales en la materia. Hemos logrado sacar adelante una ley que va a ser ejemplo ante la comunidad internacional, además de servirnos para el país. Vamos a poder salir orgullosos ante el mundo a decirle al mundo entero que Colombia es un país que está haciendo un esfuerzo gigantesco para reconocer y identificar a las víctimas del conflicto en Colombia, respetando todos los principios internacionales en la materia. Gracias.